Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendo y Comprendo. Este es el vídeo de continuación del anterior, de matemáticas, de los ángulos y de las rectas. Vamos a trabajar con los ángulos ahora. Mirad, esto que he dibujado aquí es un ángulo. Un ángulo es una abertura que está formada por dos semirrectas y que parten de un mismo punto. Recordad lo que habíamos dicho en la lección anterior. Una semirrecta tiene un origen, pero no tiene un final. Pues si yo cojo dos semirrectas, esta y esta otra, pero tienen un mismo origen, a esto que hay dentro, a esta abertura, se le llama ángulo. Estáis acostumbrados a ver los libros dibujados así, con una especie de arquito. Da igual que lo dibujes aquí, como que aquí, como que aquí, como aquí, o si sigues con la recta, con la semirrecta, mejor dicho, aquí o donde sea. El ángulo es el mismo, es el mismo. Un ángulo es un punto en común y dos semirrectas. Tienen que coincidir en ese punto en común, ¿vale? Ese punto en común recibe un nombre. El nombre que recibe es el de vértice. Vértice. Y las semirrectas, recordad que las representábamos con letras minúsculas, se llaman lados. Esto es un lado del ángulo y esto es otro lado del ángulo, ¿vale? Se suele poner el arquito. También se suelen representar de la siguiente manera. A veces tenemos, por ejemplo, triángulos o a lo mejor cuadrados u otras figuras geométricas. El caso es que, por ejemplo, en este triángulo, ¿vale?, los vértices se suelen representar con letras, porque son puntos, ¿no? Entonces se pone, por ejemplo, el A, el B y el C. Entonces, este ángulo que está aquí, una forma de nombrarlo es con las letras dejando la del vértice en el centro. B, A, C. B, A, C. Y una rayita así. Eso significa el ángulo BAC. El ángulo BAC es el B, el A, que está en el centro, y el C. Este ángulo de aquí, el centro está en la letra B, ¿no? En el punto B. El vértice es B, ¿no? Pues entonces este sería el ABC. O también CBA. Lo que hace falta es que el B esté en el centro, ¿vale? ABC o también CBA, ¿vale? Eso es igual. Lo que hace falta es que la B esté en el centro. La letra central nos indica el vértice. El vértice es C, por lo tanto será el ACB o también el BCA, con la rayita esta. Y otra forma es que le pones un nombre dentro y se acabó. Por ejemplo, este ángulo, pues si este punto lo llamas punto A, este es el ángulo A y le pone la rayita así, ¿vale? Bueno, recordadlo. Este punto es el vértice, esto se llama lado y esto se llama lado. Son semirrectas que tienen un origen pero no tienen final. Eso es lo que significa semirrecta, recordadlo del tema pasado. Y ese origen es el vértice del ángulo. El ángulo es la apertura. Este ángulo tiene esta apertura, pero si yo dibujo este, por ejemplo, esta apertura es mayor que esta de aquí. Por lo tanto, este ángulo es mayor. Y si hago esta apertura es todavía más grande, ¿verdad? Y si hago esta apertura es mayor. Y si hago así, esta apertura es mayor todavía. Y si hago así y así, esta apertura es mayor todavía. Y si hago así, esta apertura es mayor todavía. Y si hago así
y así, esta apertura es todavía mayor. Bueno, pues imaginar este así, y en vez de dejarlo aquí, esto lo subo hasta que coincida. Esta sería la apertura máxima. Le he dado la vuelta entera. A este ángulo especial se le llama un ángulo total. Ha dado la vuelta entera. Y ya no puedo hacerlo más grande porque lo máximo que puedo hacer es la circunferencia. Bueno, vamos a ver ahora cómo clasificamos los ángulos. Mirad esto. Hay unos ángulos que son muy importantes y que, como son importantes en matemáticas, le dan unos nombres. Hay que aprendérselos. Por ejemplo, el ángulo que hace una L. Este ángulo que hace una L, desde aquí hasta aquí, este es un ángulo muy especial. Va a salir en muchos problemas y como es tan importante, se le llama ángulo recto. ¿Vale? Esto es un ángulo recto. ¿Vale? Imaginaos que tenemos también un ángulo más pequeño que el recto. Por ejemplo, vamos a ver si me sale esto derechito. Así. El ángulo recto sería si llegara a la L, pero este no llega, este se queda aquí. Bueno, pues cuando es más pequeño que el ángulo recto, se llama ángulo agudo. ¿Vale? Esto se llama ángulo recto y el más pequeño se llama ángulo agudo. Pero, ¿qué pasa cuando lo supera? Bueno, mirad, si el ángulo empieza aquí, ¿vale? Lo que estábamos hablando antes, ¿no? Si el ángulo fuera hacia aquí arriba, sería recto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues imaginaos que es mayor que el ángulo recto, ¿vale? Bueno, pues ese ángulo se llama obtuso. Obtuso, ¿vale? Pero tengo que hacer un matiz. Si el ángulo este, si esa apertura que va desde aquí hasta aquí sigue bajando, de tal forma que se quede aquí, si la apertura fuera toda esta, es decir, en vez de formar como una L aquí, que es ángulo recto, forma una sola línea, la apertura es toda esta, a esto se le llama ángulo llano. Si os fijáis, en un ángulo llano, si yo tiro una perpendicular, hay dos ángulos rectos. Aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Vale? El ángulo llano es como dos ángulos rectos juntos. La apertura equivale a dos rectos, uno por aquí y otro por aquí. Vale, pues el obtuso es mayor que el ángulo recto, es más grande, pero no llega al llano, es más pequeño que el llano. ¿Vale? Si llega aquí al llano, entonces se llama llano. Mientras no llegue, se llama obtuso. ¿Vale? Entonces, desde aquí, si esta es la línea, y empiezas a contar desde aquí, ¿no? Que es donde contamos los ángulos. Si llegas aquí a la mitad, se llama recto. Si es menos de la mitad, se llama agudo. Si supera el recto, se llama obtuso. Todo esto sería obtuso, siempre que no llegue hasta aquí abajo, porque si llega abajo se llama llano. ¿De acuerdo? Lo que poníamos en el ejemplo de antes, si el ángulo, la abertura, empieza a dar vueltas, ¿vale? Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa si ocupa todo esto, la apertura, ¿vale? Bueno, pues imaginaos que empieza a dar vueltas y que llega, sigue dando vueltas y coincide, da la vuelta entera, ¿vale? A ese se le llama ángulo total. Ángulo total. Es un ángulo que ha dado la vuelta entera. La apertura es completa. Y nos queda un último caso que es el que se llama ángulo nulo. Nulo viene de cero, de nulo, de que no hay nada. Este ángulo es un ángulo que no tiene apertura. En vez de ser una apertura, imaginaros
Por ejemplo, imaginaos este ángulo de aquí, tiene esta apertura, ¿no? Vamos a hacerlo al revés para que lo entendáis. Este ángulo de aquí tiene esta apertura, ¿vale? Imaginaos que lo hago más pequeñito, que esta apertura la voy achicando un poquito más. En vez de esta, la hago así, más pequeñita. Bueno, pues imaginaos que la cierro un poquito más. Este poquito. Bueno, pues imaginaros que la cierro todavía un poquito más. Un poquito más, un poquito más, ¿vale? Si la cierro del todo, este ángulo que no tiene ninguna apertura es a lo que se llama nulo. Fijaos que este sería ángulo nulo y este es el ángulo total. La diferencia es que el ángulo total sí tiene apertura, la ha abierto entera y ha dado la vuelta entera, mientras que este no la ha dado, este no ha empezado todavía, está totalmente cerrada. ¿Vale? La línea, los dos lados del ángulo coinciden aquí y también coinciden aquí, pero la coincidencia está debida a dos motivos distintos. En este caso, en el ángulo total, la coincidencia es porque ha dado la vuelta entera y la recta se ha puesto, la semirrecta se ha puesto encima, mientras que aquí es que no ha empezado a dar ninguna vuelta. ¿Vale? Como si tú estás en un campo de fútbol. Tú estás aquí y hay otro amigo tuyo en el mismo sitio. ¿Vale? Si tú coges, este es tu amigo y este eres tú. Tú coges y das la vuelta entera al campo. Cuando has terminado, vuelves al mismo sitio. Tú y tu amigo estáis los dos en el mismo sitio, pero tú has dado una vuelta entera y este ni se ha movido. ¿Quién ha andado más, tú o tu amigo? Pues tú. ¿Y por qué tu amigo no? Pues porque no le da la gana. Vale, pero si estáis los dos en el mismo sitio, ¿qué pasa? ¿No habéis andado los dos? Pues no. Estamos en el mismo sitio, pero yo he dado una vuelta entera y mi amigo no. Pues aquí igual. Este ángulo, los dos lados coinciden, están uno encima de otro, y en este caso también, pero el ángulo total ha dado la vuelta completa y el ángulo nulo ni se ha movido el tío. ¿Vale? Bueno, pues esta es la clasificación de los ángulos. Ángulo nulo, ángulo recto, la L, ángulo agudo, más pequeñito que un recto, ¿vale? Ángulo agudo, ángulo llano, la línea recta, ángulo obtuso, es mayor que el recto, pero más pequeño que el llano, ¿vale? Obtuso, y ángulo total, que ha dado la vuelta completa al campo de fútbol, o en este caso a la circunferencia, ¿vale? Bueno, pues recordad del tema anterior que un segmento, ¿vale? Tenía un punto A y un punto B, se llamaban y se siguen llamando, no han cambiado los nombres, extremos del segmento, se representa A, B y una rayita, recordar eso, y había un punto medio, el punto este se llamaba punto medio, como es un punto se le pone una letra mayúscula, y hay una recta que es perpendicular que lo corta justo por el punto medio. Y a esta recta perpendicular, que era una recta importante, le habían dado un nombre que es mediatriz, ¿verdad? Bueno, pues con los ángulos pasa algo parecido. Mirad este ángulo. Este es el vértice A, este es el punto B, el punto C, o una semirrecta y otra semirrecta. El caso es que si yo trazo una semirrecta que va desde aquí, desde el vértice, por la parte interior, dividiéndolo justo al ángulo, justo, en dos mitades iguales, esa recta que yo voy a trazar ahí tiene un nombre especial. En vez de llamarse mediatriz, se llama bisectriz. De lo que se trata, como hacíamos en el segmento, era de pasar una recta que dividiera al segmento en dos trozos iguales. Bueno, pues aquí hacemos lo mismo, pero lo que dividimos es el ángulo en dos ángulos iguales. Si, por ejemplo, este ángulo mide 60 grados,
ya veremos cómo se miden los ángulos y toda esta historia, al partirlo en dos trozos iguales, este trozo se va a quedar en 30 grados y este otro en 30 grados. Bueno, pues a esto, a esa semirrecta cuyo origen es el mismo vértice y que divide al ángulo en dos ángulos iguales, a esa semirrecta se le llama bisectriz. ¿Vale? La bisectriz de un ángulo es una semirrecta cuyo origen es el vértice del ángulo, este es el origen. Las semirrectas sabéis que tienen origen pero no tienen fin, siguen hasta el infinito, ¿vale? Y que divide a este ángulo inicial en dos ángulos iguales. ¿Cómo se traza la bisectriz de un ángulo? Mira, vamos a ver si con mi habilidad para dibujar lo consigo hacer más o menos decente. Este es un ángulo, ¿vale? Bueno, cogéis el compás. Vamos a ponerle punto A. Cogéis el compás, lo ponéis en esta esquina, en el vértice, y le abrís, ponéis la apertura que os dé la gana. Vamos a suponer que lo hacemos con esta apertura. Vale. Bueno, pues con esa misma apertura me vengo aquí. Y ahora, desde aquí pongo el pincho, ¿vale? Voy a empezar. Pincho aquí, ¿vale? Y en la parte del lápiz del compás hago el dibujito este. Vale. Me vengo aquí, el compás no lo toco, con la misma apertura. Vuelvo a pinchar aquí y con la misma apertura trazo desde aquí bueno, no sé cómo se llama esto, el dibujito este. Y ahora me vengo aquí y hago lo mismo, con la misma apertura, ¿vale? Entonces, en este punto donde se cortan, cojo mi regla mágica y desde aquí hago así, los uno, y este ángulo y este son iguales. Y esta es la bisectriz, ¿vale? Cojo el compás, repito, pincho aquí, este es el pincho del compás, la parte metálica, y este es el lápiz. Hago aquí mi circulito. Me vengo con la misma medida sin tocar el compás, no lo muevo, ni lo agrando ni lo achico, y pincho aquí en la parte metálica y con la misma medida le hago este circulito, me vengo a esta punta, le hago este otro, y donde se cortan con una regla, lo uno con el vértice y lo prolongo y ahí me sale la semirrecta esta que se llama bisectriz. He dividido el ángulo en dos trozos iguales. Bueno, pues ahora vamos a ver las posiciones relativas de los ángulos. ¿Esto qué quiere decir? Recordad cuando estábamos hablando de las rectas, que hablábamos de ejercicios que os podían poner de posiciones relativas de rectas, y os decía yo, bueno, mirad, a ver, os pueden poner, por ejemplo, una recta así, otra que hace así, otra así, esta se llama T, esta la cruza por aquí, esta se llama V, esta S, y entonces hablar de las posiciones relativas quiere decir que me digas V con respecto a S, que son paralelas, V con respecto a T, que es perpendicular, V con respecto a W, que es secante. Que me digas qué pasa entre esas rectas, entre sí, qué pasa, son secantes, son paralelas, son perpendiculares, son coincidentes, de eso se trataba. Bueno, pues en el caso de los ángulos, pues tenemos que decir también, cuando tenemos varios ángulos, qué pasa con ellos. No vamos a decir que si los ángulos son paralelos o perpendiculares, porque eso de concepto es para las rectas, pero lo que sí vamos a ver son conceptos nuevos que nos tenemos que aprender. El primer concepto es el que vamos a aprender, es el de ángulo consecutivo. Consecutivo quiere decir uno detrás de otro. Eso es lo que significa la palabra consecutivo. Por lo tanto, ángulos consecutivos son ángulos que están uno detrás de otro. ¿Qué quiere decir eso? Mira, ángulos consecutivos son ángulos que tienen en común el vértice y también un lado. Esto es un ángulo, ¿verdad? Vale. Este es el vértice A. Y esto es un lado y esto es otro lado, ¿verdad? Sí. Pues ahora imaginad, vamos a ver, que aquí, en este mismo vértice,
tiro otro ángulo. Así, mira que mono, lo he puesto en rojo para diferenciarlo. Este otro ángulo. Resulta que este ángulo, al primero, al negro, le voy a llamar ángulo. Bueno, le voy a llamar ángulo. Ángulo. Bueno, necesitabas. Ángulo 1. Venga, ángulo 1. Ángulo 1. Y a este otro, al rojo, le voy a llamar ángulo 2. Bueno, pues resulta que los dos ángulos tienen el mismo vértice en común, correcto. Y también tienen un lado en común, este lado, ¿verdad? Tienen el mismo lado. Este de aquí no lo tienen en común. Y este tampoco, pero el del centro sí. Bueno, pues cuando dos ángulos tienen el mismo vértice y un lado en común, se llaman consecutivos, porque están uno al lado del otro. Si ahora dibujara un tercer ángulo, este otro, que le voy a poner ángulo 3, pues resulta que tienen todos el mismo vértice, pero el ángulo 1 y el ángulo 2 sí son consecutivos. El 1 con el 2 es consecutivo porque tienen el mismo vértice y este lado en común. Tienen que tener el vértice y un lado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Un vértice. Tienen que tener vértice y lado. Las dos cosas, no una sola, las dos. El ángulo 1 también es consecutivo con el 3, porque tienen el vértice y este lado. ¿Vale? El ángulo 2 y el ángulo 3 tienen en común el vértice, pero no tienen en común el lado. Por lo tanto, el ángulo 1 con el 2 sí son consecutivos, el 3 y el 1 son consecutivos, pero el 2 y el 3 no son consecutivos. Consecutivo quiere decir que están pegados, ¿vale? Este y este son consecutivos. Este ángulo y este otro no son consecutivos. ¿Por qué? Porque no tienen el vértice en común, ni siquiera un lado. ¿Vale? Tienen que tener el vértice y el lado. Este ángulo y este otro no son consecutivos. Este vértice, este ángulo, ¿vale? Y este otro no son consecutivos. Sin embargo, este y este sí son consecutivos, porque tienen el vértice y el lado. Para que sean consecutivos tienen que tener tienen que tener el vértice y un lado en común. Este lado de aquí no es en común, ni este tampoco, pero este sí, y lo que necesito es uno, ¿vale? Por lo tanto, ángulo consecutivo significa vértice y un lado en común, ¿de acuerdo? Bueno, pues imaginaros, voy a cambiarle la tinta, que la estaba, espérate un segundo, que la tengo en azul, ¿no? A ver esto, sí, un momentito. Imaginaros, decía, que tengo este ángulo, por ejemplo, este ángulo. El ángulo lo puedo poner como me da la gana, lo puedo poner así, en vertical, en horizontal, de esta forma, de esta otra, lo puedo poner para arriba, lo puedo poner para abajo. Mientras haya una abertura, que es lo que habíamos dicho, un punto en común que se llama vértice y dos semirrectas, es un ángulo. Bueno, pues imaginaros este, que lo he puesto, un lado lo he puesto así en vertical, ¿vale? Y otro así torcido, y este otro, ¿vale? A este le llamamos ángulo A, este le llamamos ángulo B, ¿vale? Bueno, pues si estos ángulos son consecutivos, pues la verdad es que no, porque para que sean consecutivos hemos dicho que tienen que tener el vértice en común y no lo tienen. Este está aquí su vértice y este lo tiene aquí, están separados. También hemos dicho que tienen que tener un lado en común y ninguno de los lados es común. Este y este son los lados de este ángulo y este son los lados. Están cerca pero no están en común. Vale. Bueno, pues si yo los junto,
¿qué se queda? Si yo cojo este y ahora cojo este, lo llevo para arriba y lo pego, ¿vale? Este sería el B y este sería el A, ya pegados, imaginaos que los he pegado. Bueno, pues resulta que al pegarlos, los he convertido en consecutivos, ¿no? Los he puesto ya son consecutivos, los he pegado. Aquí no son consecutivos, pero yo los he convertido en consecutivos, porque ahora les he hecho que tengan el mismo vértice y un lado en común. Bueno, pues cuando los pego, ¿vale? O matemáticamente se dice cuando los hago consecutivos, no se dice los pego, ¿no? Cuando los hago consecutivos, resulta que el ángulo nuevo, el total, el gordo, voy a cambiar la tinta para verlo mejor un momento. El ángulo nuevo, el ángulo gordo, grande, ¿vale? Que se ha formado es un ángulo recto. Forma la L esta que hemos dicho. 90 grados. ¿Lo veis? Los ángulos estaban separados, no eran consecutivos. Yo los he convertido en consecutivos, es decir, lo he puesto juntos, los he pegado. Y al pegarlos consigo un ángulo nuevo que forma 90 grados. Un ángulo recto. Pues cuando eso ocurre, estos ángulos de aquí, reciben el nombre de ángulos complementarios. Complementarios. Complementarios quiere decir que cuando los he juntado, como aquí, los he juntado, matemáticamente hay que decir, cuando los he hecho consecutivos, forman un ángulo recto. Cuando eso ocurre, madre mía, ahora, cuando eso ocurre, el ángulo se llama, los ángulos, perdón, reciben el nombre de complementarios. Se complementan, como los mejores amigos. ¿Qué pasa con los mejores amigos? Se complementan, ¿no? Pues estos ángulos son mejores amigos. El ángulo A y el ángulo B, cuando los junto, se convierten en un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, son complementarios. ¿Vale? Así que, cuando estudiamos las posiciones relativas a los ángulos, pues hay que decir si el ángulo es complementario, si el ángulo es consecutivo o si es otras cosas de las que vamos a ver ahora. ¿Vale? No hablamos de si los ángulos son paralelos, si son secantes, coincidentes, perpendiculares. Hablamos de si son complementarios, de si son consecutivos. Ahora veremos suplementarios, adyacentes, ahora veremos otras cosas nuevas. ¿Vale? De eso es de lo que se trata el tema de las posiciones relativas de los ángulos. Entonces, para ir aprendiendo mientras vamos hablando, los ángulos consecutivos son los que están uno al lado del otro. Tienen el vértice en común y un lado en común. Los ángulos complementarios son aquellos que cuando tú los juntas, es decir, cuando los haces consecutivos, forman 90 grados, forman un ángulo recto. Si eso ocurre, son complementarios. ¿Vale? Para dejar esto claro, imaginad que este ángulo de aquí, el ángulo B, medía 35 grados, ¿vale? Y este 55 grados. Si yo sumo los dos, 55 grados y 35 grados, pues esto me sale 10, me llevo una, 80, 90 grados. Es decir, son ángulos complementarios, porque al juntarlos, al hacerlos consecutivos, forman 90 grados. Forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, este hubiera medido 50 grados y el otro 30, al juntarlos, no formarían un ángulo recto. Por lo tanto, porque no llegarían a 90, no serían complementarios. Complementarios quiere decir que tienen que formar la L y es, o lo que es lo mismo decir, 90 grados. ¿Que suman 89? No son complementarios. ¿Que suman 95? Tampoco.
Se han pasado. Ya no es un ángulo recto, es un ángulo mayor que el recto, pero más pequeño que el llano. Eso se llama obtuso, ¿vale? Tiene que sumar 90 grados para que sea complementario, aunque estén separados, ¿vale? Luego ya me ocuparé yo de juntarlos, es decir, de hacerlos consecutivos. Lo importante es que sumen 90 grados. Si suman 90 grados son complementarios, si no, no lo son. Bueno, pues recordad que en algún momento del vídeo he dicho que los ángulos rectos son muy importantes. Los ángulos de 90 grados son muy importantes, por eso tienen un nombre especial, se llama ángulos rectos. Y los de 180, que son así, también son muy importantes y tienen un nombre especial y se llama ángulos llanos. Fijaos si son importantes que ya cuando estamos estudiando las posiciones relativas empezamos a darle nombres especiales a los ángulos que forman 90 grados. ¿Por qué no a los ángulos que forman 65 o a los ángulos que forman 104 grados? Pues porque en 65 o 104, pues en matemáticas no es algo excesivamente importante. El de 90 grados sí es importante. Por eso cuando dos ángulos forman juntos un ángulo de 90 se le dice complementarios. Bueno, pues si en vez de formar un ángulo juntos, cuando yo junto los ángulos, en vez de formar 90 grados, si forman 180 grados, reciben también un nombre especial. Y el nombre es ángulos suplementarios. Suponed que tengo este ángulo, el ángulo A, y este otro, el ángulo B. Estos ángulos no tienen nada en común, no tienen el vértice ni tienen un lado. Pero si yo los pego, si cojo el A y cojo el B, voy a cambiar la tinta para verlo mejor, y lo pego, este es el B, fijaos que los dos juntos ahora sí forman 180 grados, sí forman un ángulo llano. Es decir, estaban separados y yo los he juntado. Al hacerlos consecutivos, es decir, cuando los he pegado, cuando le he puesto el mismo origen, el mismo vértice, y le he puesto un lado en común, los he juntado yo, he conseguido que formen un ángulo de 180 grados. Cuando ocurre eso, cuando suman 180 grados, reciben un nombre especial. No el de ángulos complementarios, sino el de ángulos suplementarios. Entonces, para que no nos confundamos con estos nombres, que muchas veces nos hacemos un lío, ángulos complementarios son ángulos que tú los juntas y suman 90 grados. Ángulos suplementarios son ángulos que tú los juntas y suman 180 grados. Y a lo mejor los ángulos te lo están dando así, ¿eh? Por ejemplo, estos están aquí separados. ¿Vale? ¿Vale? No son, no son consecutivos. Yo los he pegado, ¿vale? A lo mejor te los doy consecutivos. Te los doy así, este y luego este. Ya no tienes ni que pegarlos, ya están pegados, ¿vale? Pero bueno, si te los doy separados, lo que hace falta es que cuando tú los juntes, o te formen 90 grados o te formen los 180. Suplementarios son ángulos que cuando tú los juntas, cuando tú los haces consecutivos, se dice matemáticamente, se dice cuando tú los haces consecutivos, no se dice cuando tú los juntas, uso esa expresión para que nos entendamos, suman 180. Mientras que los complementarios son ángulos que cuando tú los juntas, cuando tú los haces consecutivos, suman 90 grados. Bueno, pues nos queda por ver otro concepto que es el de ángulo adyacente. Ángulo adyacente. Bueno, en realidad es en plural. Ángulos adyacentes. Mirad esto. Si yo tengo este ángulo, ¿vale?
y, por ejemplo, este es el vértice. Y aquí hago otro. Este es el ángulo A, este es el ángulo B, ¿vale? Si los están juntos, ¿vale? Son consecutivos. Bueno, pero si yo los sumo, los dos, ¿vale? El ángulo total, este, no llega a 180. Recordad que 180 es el ángulo llano es este, ¿vale? Para que llegara a 180 me falta este trozo, ¿vale? Entonces, estos dos ángulos, pues son dos ángulos que son consecutivos, uno está al lado del otro, tienen el vértice en común, tienen el lado en común, pero entre los dos no llegan a 180, ¿vale? Pero son consecutivos. Cuando yo cojo, ¿vale? Imaginaros este es el ángulo A, y tengo otro consecutivo. Tienen el vértice en común y tienen el lado en común. Si los junto, este es el ángulo B. Si los junto, si los sumo, en este ejemplo segundo, en el de arriba no, pero en este sí, entre los dos sí forman un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. Bueno, pues los ángulos que son consecutivos, es decir, que están pegados y que forman entre los dos un ángulo llano, ¿vale? Esos ángulos tienen un nombre especial, se llaman adyacentes. Adyacentes quiere decir que son consecutivos, que están pegados, que son consecutivos y que además forman un ángulo llano, miden 180 grados. Tienen que ser esas dos cosas. Tienen que estar pegados, ¿vale? Este ángulo y este es el ángulo B y este es el ángulo A. ¿Son consecutivos? No, porque no tienen el vértice en común ni el lado en común. Por lo tanto, no son consecutivos. Vale, si yo los pego, si los hago consecutivos, ¿suman 180? Sí. Si yo los pegara, formarían 180 grados. Vale. Entonces, serían suplementarios. Porque suplementario quiere decir que si los pego, suman 180 grados. Si los pego, ¿vale? Mientras que adyacente quiere decir que están pegados. No los tengo que pegar, ya están pegados. Pero además tienen que sumar 180. La diferencia entre el adyacente y el suplementario es que el suplementario está separado. Y yo los pego y suman 180. Si los pego. Mientras que el adyacente ya están pegados. Ya son consecutivos. Y suman 180. Si no suman 180, entonces no son adyacentes. ¿Vale? Este ejemplo de aquí son ángulos suplementarios porque están separados, no tienen el vértice en común, ni el lado, no son consecutivos, pero yo sé que si los pego van a sumar los 180 grados, es decir, van a formar el ángulo llano. Entonces, como si yo los pego va a ocurrir que tengo entonces un ángulo llano, pues entonces se dice que son suplementarios. Si yo los pego, ¿vale? Mientras no los pegue, no forman los 180 grados, pero sé que si los pego, los forman. Mientras que el adyacente ya son consecutivos, ya están pegados, y suman 180 entre los dos. Esa es la diferencia. El complementario lo que hace es que suman entre los dos, suman 90, forman un ángulo, ¿vale? Entonces, los conceptos que hay que aprenderse en cuanto a las posiciones relativas es ángulos consecutivos, uno al lado de otro. Ángulos consecutivos, este, ángulo A y ángulo B. Uno al lado del otro. Al lado quiere decir un vértice en común y un lado en común, ¿vale? Eso es consecutivo. Si yo tengo este ángulo
y tengo estos están muy cerca, pero estos no son consecutivos, no están pegados, no tienen el mismo vértice. Tienen que tener el vértice en común. Si yo tengo el ángulo A, y ahora tengo este otro, este de aquí, el B, tienen el vértice en común, pero este lado y este otro no son el mismo lado, por lo tanto no son consecutivos. Aquí en medio hay otro ángulo, el ángulo C, ¿vale? Consecutivo quiere decir que tiene que tener el vértice y el lado. Si tienes solamente el vértice, pero no tienes el lado, entonces no son consecutivos. Bueno, pues esos son lo que hemos dicho, ángulos consecutivos. Ángulos complementarios. Entre los dos tienen que sumar 90 grados, es decir, un ángulo recto, la L. Este ángulo y este otro, si los junto, clacs, forman 90 grados en total. Entonces son complementarios. Suplementarios quiere decir que tengo un ángulo por aquí y este otro por aquí, que están separados, pero que si los junto, plum, si los hago consecutivos, forman 180 grados. Eso es suplementario. Forman 180 si los junto. Y adyacente quiere decir que ya están juntos, ya son consecutivos, pero entre los dos ya suman los 180 grados. Este de aquí y este otro de aquí, si los sumo, son 180. Adyacente es eso, ángulos consecutivos que forman entre los dos un ángulo llano. ¿Vale? Mientras que los suplementarios, ojo con eso, que muchas veces os liáis, los suplementarios están separados, pero si yo los decido unir, entonces sí forman 180. Los adyacentes ya lo forman. Y los suplementarios, si yo quiero unirlo, entonces llegarán a formarlos. Los ángulos adyacentes son suplementarios, porque los ángulos adyacentes forman 180. Sin embargo, los ángulos suplementarios son adyacentes si tienen un lado en común, porque para que sean adyacentes tienen que ser consecutivos. Vamos a aclarar esto. Este ángulo, ¿vale? Y este otro son suplementarios. Si los pego, suman 180. Pero no son adyacentes. No son adyacentes porque no tienen el lado en común, ni el vértice. Si yo hago esto, este y este son adyacentes y también son suplementarios. Mientras que aquí, en este primer ejemplo, son solamente suplementarios, pero no son adyacentes porque no están pegados. Ojo con eso. Pues hay una cosa muy interesante con las rectas secantes. Mirad esta recta. Esta y esta son secantes, ¿verdad? Si esta es la recta R y esta es la recta S, como se cortan en un punto, son secantes, ¿vale? Pues si os fijáis, se forma aquí un ángulo, el ángulo A. Aquí se forma otro, el ángulo B. Aquí se forma otro, el ángulo C. Y se forma otro, que es el ángulo D. Se han formado 4 ángulos, ¿verdad? Bien. Bueno, pues estos ángulos que están enfrentados, el A con el B o el C con el D, se llaman ángulos opuestos por el vértice. Este es el vértice. El ángulo A y el ángulo B tienen el mismo vértice. Si os fijáis, sus lados están sobre las mismas rectas. La recta es la recta R. Uno de los lados del ángulo A está en la recta R y uno de los lados del ángulo B está en la recta R. De la misma manera que uno de los lados del ángulo A está sobre la recta S y otro de los lados del ángulo B está sobre la recta S. Estos ángulos que están enfrentados se llaman ángulos opuestos por el vértice. Opuestos
por el vértice. Están opuestos. El C y el D son ángulos opuestos por el vértice y A y B son ángulos opuestos por el vértice. Pues con los ángulos opuestos por los vértices pasa una cosa muy interesante, y es que son iguales. Este ángulo mide lo mismo que este otro, y el C mide lo mismo que el D. Cuando los ángulos son opuestos por los vértices, miden lo mismo. Y otra de las cosas también muy interesantes es que este ángulo A con el D forman un ángulo adyacente. Es decir, esto son 180 grados, un ángulo llano. Y son adyacentes porque tienen el vértice en común. Son consecutivos y el lado en común. El A y el C también son adyacentes. Este A con este C, fijaos que también forman un ángulo llano, 180 grados. Son adyacentes, están uno al lado del otro. Adyacentes, recordar que son consecutivos y que miden 180 grados. El C y el B también son adyacentes. El B y el D también son adyacentes, ¿vale? Y los opuestos miden lo mismo. El A mide lo mismo que el B y el C lo mismo que el D. Esto es lo que le pasa a los ángulos opuestos por el vértice. Y por último, fijaos lo que pasa cuando trazamos dos rectas paralelas. Vamos a ver si consigo que esto salga más o menos derechito. Fijaos, una recta paralela a esta otra y las cortamos por una recta secante. Bueno, vamos a ver. Esta es la recta R. Esta es la recta S y esta es la T. La R y la S vamos a suponer que lo he dibujado bien y son paralelas, ¿vale? Y la T las corta. Bueno, pues de momento nos damos cuenta de lo siguiente. Aquí hay un ángulo, ángulo A. Aquí hay otro ángulo que se llama B. Aquí hay otro ángulo que le vamos a llamar C. Y aquí hay otro ángulo, un cuarto ángulo que se llama D. ¿Vale? Aquí pasa lo mismo. El ángulo E, el ángulo F, el ángulo G y el ángulo H. Se han formado 8 ángulos. Bueno, pues estos 8 ángulos tienen unas propiedades muy curiosas. Mirad. De momento, fijaos que tenemos, voy a cambiar la tinta para que lo podamos hacer un poquito más ordenado. Tenemos, vamos a ver, el ángulo A, bueno, fijaos, vamos a ver, tenemos aquí una raya, una recta, aquí tenemos otra, y tenemos dentro, aquí en esta zona interior, vamos a ver, si no lo pongo todo esto muy sucio, ¿vale? Tenemos 4 ángulos. Como están en el interior, se llaman ángulos internos. Ángulos internos. Los ángulos internos son el ángulo D, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo F. ¿Vale? Tenía que haberlo puesto en orden. C, D, E, F. ¿Vale? Y los ángulos que están por la parte de fuera, el A y el B, y el H y el G, pues como están por fuera, se llaman ángulos externos. Para esto no hay que ser muy matemático. Esto es una cosa un poco de lógica, ¿no? Los que están por dentro son ángulos internos y los que están por fuera son ángulos externos. El A, el B, el H, el G, perdón, el G y el H, ¿vale? Bueno, ya tenemos ahí primero esas clasificaciones. 8 ángulos, 4 internos y 4 externos. Recordad lo que acabamos de decir de los ángulos que son opuestos por el vértice. Hemos dicho que teníamos aquí esto, y entonces este ángulo con este eran opuestos por el vértice, y decíamos que eran iguales. Si este es el ángulo
D y este es el ángulo H, decíamos que D y H era lo mismo. Bueno, pues entonces aquí sacamos una conclusión. El ángulo A y el ángulo C tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque están opuestos por el vértice. El ángulo A tiene que ser igual al ángulo C por ser opuestos por el vértice. También el ángulo B y el ángulo D son opuestos por el vértice. Así que B y D también son iguales. Pero es que aquí abajo pasa lo mismo. El ángulo E y el ángulo G son iguales, porque son opuestos por el vértice. Y el F y el H, pues le pasa lo mismo, son opuestos por el vértice y son iguales. Ah, pues mira qué curioso está esto. Pues mirad, este ángulo A, fijaos que hemos hecho una recta, ¿vale? Aquí abajo hay otra paralela. Bueno, pues este ángulo A es igual que este ángulo E. El ángulo A también es igual que el ángulo E. Y este ángulo de aquí abajo, el D, es igual que el que está aquí abajo también, H. El D es igual que el H. Cuando tú trazas rectas paralelas, 2, 3, 4, las que te dé la gana, este ángulo, ¿vale? Que está, digamos, por encima de la paralela y este de aquí es por debajo de la paralela. Este es por encima de la paralela, por debajo de la paralela. Por encima de la paralela, por debajo de la paralela. Los ángulos de por encima son iguales, los ángulos de por debajo son iguales. Recordar esto. Ángulos de por encima son iguales. Ángulos de por debajo son iguales. Este A está por encima de la paralela, pues es igual que este E que está por encima de la paralela. Este D está por debajo de la paralela, es igual que este H que está por debajo de la paralela. Este B está por encima de la paralela, lo que está, bueno, en el lado de la derecha, ¿vale? Pero está por encima, ¿no? Sí, este F está por encima de la paralela, por lo tanto es igual que el B. El C está por debajo de la paralela y el G está por debajo de la paralela, por lo tanto son iguales. Ojo, que no estoy diciendo que este B, que está por encima, sea igual que este E. Estoy diciendo que el B de la derecha, la recta secante es esta, pues hay ángulos que están a la derecha, ¿no? Y hay ángulos que están a la izquierda. Los que están por encima de la paralela a la izquierda son iguales. Los que están por encima de la paralela a la derecha son iguales. Los que están por debajo de la paralela a la izquierda son iguales. Los que están por debajo de la paralela a la derecha son iguales. ¿Vale con eso? Pues estos ángulos que están por encima y por debajo no se llaman ángulos de por encima o ángulos de por debajo. Yo lo he dicho de esta forma para que nos entendamos. Matemáticamente se llama ángulos correspondientes. A y E son ángulos correspondientes. D y H son ángulos correspondientes. B y F son ángulos correspondientes. Y C y G son ángulos correspondientes. ¿Vale? Ese es un nombre técnico. Los ángulos de por encima y de por debajo se llaman correspondientes. Y los ángulos correspondientes, como estáis viendo, son iguales. ¿Vale? Por lo tanto, A mide lo mismo que E, C mide lo mismo que G, B mide lo mismo que F y D mide lo mismo que H. ¿Vale? La explicación, que si están por encima de la paralela son iguales y si están por debajo son iguales entre sí. La forma matemática de decirlo, ángulos correspondientes son iguales. ¿Vale? Muy bien. Y nos queda una cosa más que explicar. Fijaos, por ejemplo, los ángulos internos, ¿no? El CD, EF. Vale. El D está a la izquierda y el F está a la derecha. El C está a la derecha, el E está a la izquierda. Bueno, pues cuando uno está a la derecha y otro a la izquierda, a esos ángulos se llaman alternos. El D y el F son alternos, el C y el E son alternos. Alternos, pero como están en la zona interna, como son ángulos internos, se llaman ángulos alternos internos. ¿Vale? Son alternos porque están cambiados de sitio, el D está a la izquierda y el F a la derecha, el C está a la derecha y el E está a la izquierda,
por eso son alternos, uno está a la derecha y otro a la izquierda, y son internos porque son los ángulos interiores. Lo mismo pasa con los ángulos externos. Los externos hemos dicho que son los de fuera, ¿no? El A, el B, el H y el G. Vale, estos son los ángulos externos. Pero el A y el G también son alternos. Lo que pasa es que son alternos y externos. Y el B y el H, como está uno en la derecha y otro en la izquierda, también son alternos y además externos. Así que tenemos ángulos alternos internos y alternos externos. ¿Vale? Alternos internos y alternos externos. Aunque parece un juego de palabras, pero tampoco es muy difícil de comprender, ¿no? Alternos son uno a la derecha y otro a la izquierda. Internos son los que están aquí, en esta zona azul, y externos son los que están en la zona de fuera, el A, el B, el H, el G. ¿Vale? A con G son alternos y como son los dos ángulos son externos, son alternos externos. C y E son alternos, uno está en un lado, otro está en otro, son alternos, pero como están en el interior son alternos internos. D y F son alternos, pero también internos, y A y G son alternos, pero externos. ¿Vale? Bueno, pues resulta que los alternos también son iguales. Este ángulo C con este ángulo E son alternos internos, son iguales. Y este ángulo D con este F son alternos, porque está cada uno en un lado, y son internos y son iguales. Este A con este G son alternos, porque están uno a la derecha, uno a la izquierda de la recta secante y otro a la derecha, son alternos, pero como son ángulos externos, son alternos externos, pues son iguales también. Y el ángulo B con el ángulo H también son iguales porque son alternos externos. Así que los alternos también son iguales. Los alternos internos son iguales y los alternos externos también son iguales. ¿Vale? Bueno, pues con esto voy a mirar, pero creo que está todo explicado. Queda por decir, por ejemplo, si de color la tinta azul. Fijaos, el A con el B son suplementarios, forman 180. En este caso también son adyacentes porque están pegados. El ángulo A y el ángulo F también son suplementarios. Si yo cojo este y me lo llevo aquí abajo, fijaos que formaría 180. En fin, esto os lo dejo como ejercicio. Fijaos que el B y el C también son suplementarios, el E y el F. En fin, hay muchas cosas que decir. Lo importante es lo que hemos comentado, ¿vale? Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Recordar los ángulos de por encima y los de por debajo, que se llaman ángulos correspondientes. Recordar que son iguales los ángulos internos y los externos y los ángulos alternos, los que están uno enfrente de otro. ¿Vale? Bueno, amigos, este vídeo se ha hecho un poco largo porque había que repetir y matizar las cosas. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.